A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. ¿Me ha tomado un café? Vuelvo enseguida, vale. No importa, mami. A mi niña. Bien. Los niños jugando se pasa volando. El diagnóstico de cáncer para un niño o para un adolescente suele ser devastador para la familia y moviliza inmediatamente y genera muchas crisis. Muchos padres tienen diferentes reacciones. No hay una reacción buena o una reacción mala. Las reacciones son diversas dependiendo de cada uno de los progenitores. Hay padres que se niegan a creer en la situación, hay otros que encuentran solo en el llanto su manera de desahogarse. Muchos, en cambio, buscan iniciar inmediatamente un tratamiento para, a partir de él, empezar a luchar contra esta situación que su hijo está viviendo. El diagnóstico de cáncer para un niño o para un adolescente también cambia notablemente su vida. De las actividades cotidianas, de ir a la escuela, de salir con sus amigos, de pronto se ven inmersos en un mundo de hospitales, de inyecciones, de exámenes, de pruebas que les alteran notablemente. Más allá del diagnóstico médico, del diagnóstico y del tratamiento farmacológico y clínico que se lleva en este tipo de situaciones, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento emocional que se va dando a este grupo de niños y también a sus familias es fundamental, en la medida en que este tipo de acompañamiento va a ayudar a generar herramientas, estrategias que les permitirá ir enfrentando y viviendo una situación que no será muy corta en la mayoría de los casos, que posiblemente en muchos durará varios meses, años inclusive, para enfrentarse a algo que la mayoría de veces no se sabe si es que tendrá buenos términos o tal vez un desenlace que no sea muy favorable. Hoy queremos, en Psicolife, Cambiando tu vida desde tu mente, rendir homenaje a estos pequeños luchadores y a sus familias que día a día van venciendo esa batalla en busca de una esperanza y de un porvenir en su vida. Para ello, hemos invitado a una madre que luchó día a día con su hija para tratar de vencer esta batalla. Ella es María del Pilar Jaramillo, diseñadora editorial. Ha trabajado en varias casas editoriales por más de 15 años y actualmente se desenvuelve como diseñadora gráfica, además de coordinar proyectos editoriales para varias empresas. Su trabajo le ha enseñado que todo es posible en el mundo de los libros. Hace 13 años recibió el diagnóstico de su hija, de leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Allí empezó una nueva tarea: dedicarse a su pequeña y a su tratamiento, primero en Solca y luego viajó a España para realizar un trasplante de médula. Tras 1 año y medio de vivir fuera del país, volvió para reencontrarse con su familia y, a partir de su duelo y en busca de encontrar sentido a la vida, ingresó como voluntaria de la Fundación Cecilia Rivadeneira, que atiende a niños con cáncer. Desde los 2011 hasta el 2016, coordinó el proyecto de investigación Háblame de ti, cuyo objetivo era levantar datos e información de las familias de niños con cáncer en sitios estratégicos del país para sensibilizar a la comunidad sobre el tema del cáncer infantil y proponer desde la Fundación proyectos y programas que mejoren su calidad de vida. Tiene además formación como consejera familiar para eventos de crisis en familias oncológicas y actualmente acompaña a madres o tutores, a los niños y al entorno familiar a que afronten el cáncer de una manera positiva y resiliente.
Es autora del libro que lleva el tema de nuestro programa de hoy, La Princesa Caballero, un cuento para hablar de cáncer infantil. Su producción se da gracias a su participación en los fondos concursables para proyectos artísticos y culturales impulsada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. María del Pilar, muchas gracias por acompañarnos hoy en Psicolife. Es un honor realmente para nosotros tenerte aquí en este día. Gracias, Eli. Para mí es un honor estar aquí, que me hayas abierto un espacio. Muchas gracias por tu invitación. Y bueno, Pili, cuéntanos un poco. Yo conté un poco ya esa motivación que tú tuviste para escribir, pero desde tu experiencia, desde tu vivencia, ¿por qué hacer un libro que hable justamente del cáncer? ¿Por qué es importante acercar esta condición que tienen que atravesar muchos niños y adolescentes en su vida? ¿Por qué es importante acercarlos a ellos? Bueno, yo te voy a contar cómo empezó la idea, ¿no es cierto?, de hacer una historia infantil. Y es que cuando estábamos en tratamiento con mi nena en el hospital, tienes que buscar actividades y cosas que hacer con ellos. Además, siendo niños, 10 minutos y se cansan y se aburren y permanentemente tienes que buscar cosas para distraerlos. Entonces, un día, una tarde, mientras le leía un cuento, ella me paró y me dijo: mamita, pero a esta princesa no le pasa lo que me pasa a mí. Cuéntame un cuento donde la princesa tenga leucemia. Yeah. Y entonces yo me quedé pensando en lo que ella me había dicho. No existía cuentos en la biblioteca del hospital de una niña con cáncer, y ahí ella me sembró esta motivación y esta ilusión que después se convirtió en mi sueño y que ahora es mi proyecto de vida, el hacer nuestra historia, nuestra propia historia, donde ella sea la protagonista de esa historia, ella sea la heroína, ella sea la que va a salvar el mundo, su mundo, a través de contarlo como una historia infantil. Tú acabaste de mencionar algo y creo que es lo que viven la mayoría de los niños. Obviamente el impacto de la enfermedad y el impacto del diagnóstico no es el mismo de acuerdo a las edades. No lo vive de la misma manera un bebé que un niño en edad escolar y mucho menos un adolescente. Pero en términos generales, el preguntarse, ¿verdad?, ¿por qué tengo cáncer? ¿O qué es el cáncer? ¿O qué me puede pasar? Creo que es una constante que ocurre en la mayoría de los niños. ¿Cómo enfrentar eso en este tipo de situaciones? Sí, de hecho, sí, mi hija tenía 4 años, 5 años cuando empezamos el tratamiento, y ella ya preguntaba. Y yo opté por contarle siempre la verdad, por decirle siempre lo que pasaba, pensando bien qué palabras utilizaba para que ella pudiera entenderme. Pero creo que es importante, porque mientras más informados estén ellos y nosotros como padres, vamos a poder enfrentar mejor el tratamiento que no sabemos qué es, no sabemos qué efectos tiene, no sabemos cuánto va a durar, porque tenemos mucho miedo y no queremos enterarnos. Pero es todo lo contrario, ¿no? Entonces, el cuento justamente va cubriendo estas y se va convirtiendo en una herramienta para que puedas hablar con tu hijo y decirle a través de una historia: mira lo que le pasó a esta nena, vamos a pasar más o menos por lo mismo, pero mira cómo ella lo enfrentó, y mira los juegos que se inventaba, y mira las historias, vamos a tratar de hacer nosotros lo mismo. Las reacciones, por ejemplo, frente a la medicación son muy duras usualmente, los efectos que tienen cierto tipo de medicinas, el mismo hecho de estar hospitalizados, de ir, de dejar su rutina, ¿no?, de dejar su casa, sus juguetes, su espacio, y tener que convertir su casa en la habitación del hospital o la cama del hospital, es un impacto fuerte. ¿Cómo lo abordas eso desde tu cuento? Bueno, es una pregunta súper interesante y real. Porque cuando te dan el diagnóstico, todo en el entorno familiar, en el núcleo familiar, todo se altera. Se altera, claro, ¿no? Sí, hay muchos días, meses, a veces semanas que pasas en el hospital. Y la idea que nosotros vivimos la idea de este cuento es que tratemos de ver al hospital primero como ese medio de sanación, que lo es, y luego como ese espacio que puede ser creativo, que puede ser lúdico, que puede ser familiar, que puede tener un cierto calor, para poderme acostumbrar a tantas horas y tanto tiempo en el hospital. Y la visión también de los médicos, ¿no? No como esas personas de pronto un poco más frías, de bata blanca, que llegan a, qué sé yo, hacer mediciones, a administrar pastillas o sueros, sino verles más
más accesibles Sí. a ellos también. El primer impacto es ese, el que ves al médico o la enfermera que es la que te viene a pinchar, entonces obviamente tengo miedo de ver a esa enfermera la próxima vez. Se trabaja y creo que desde el lado de la salud trabajan mucho en humanizar la salud y humanizar la atención del médico hacia sus pacientes pediátricos sobre todo. Pero desde lo que nosotros podemos hacer es primero tratar de entablar una relación cordial, amable, abierta con el médico, con las enfermeras, porque de acuerdo a la actitud, en todo sentido, de acuerdo a la actitud que tengan los padres, los niños lo van a asumir también. Yo miro cómo mi mamá se reaccionó ante tal o cual noticia, cómo ella lo va tomando, y si la veo serena, tranquila, yo voy a asumir lo mismo. Si veo que le trato al doctor con cordialidad, que trato de ser su más cercana de lo que somos normalmente, ¿no? Yo voy a hacer lo mismo y voy a reaccionar mejor y voy a colaborar más con el tratamiento porque estoy viendo que mi mamá me tiene en un lugar donde para mí es lo mejor. Eso es lo que intentamos que ahora los niños, las madres puedan proyectar en sus hijos en tratamiento. Y no debe ser fácil realmente, debe ser algo muy complicado. Tú tienes tantos años de experiencia acompañando a las madres en esos procesos y viviéndolo de una manera más cercana, porque eres una persona que vivió también esas mismas situaciones, sí, que sintió lo mismo en diferente magnitud, aquel diagnóstico, y quiere acompañar a tu pequeña también en ese entonces. A lo largo de estos años, el acompañar a estas madres, ¿cómo fue alimentando esa historia en tu cuento? Bueno, primero quiero contarte que sí, mi regreso al hospital es una cosa que no te da mucho miedo. El desenlace de mi hija no fue el que yo hubiera deseado, el que yo hubiera querido, y obviamente el dolor y pasar por un duelo es un proceso, ¿no? Y te lleva tiempo, cada uno tiene su tiempo, y yo creo que a mí me llevó mucho tiempo, muchos años. El que después de 13 años, de 11 años de la partida de mi hija, yo puedo ahora escribir un libro, hablar de lo que estoy hablando, sin romperme en llanto, poder dejar recomendaciones positivas, hablar de que el cáncer ahora no es una sentencia de muerte. Mira que después de lo que yo pasé, pero el 80% de los niños pueden sobrellevar el tratamiento. No hablo de sobrevida, pero sí de sobrellevar el tratamiento, en un 80% lo pueden hacer. Entonces, estos años de acompañar en los hospitales a las familias oncológicas me ha servido primero para ver que lo que a mí me pasó no es lo peor del mundo, no es que a mí me pasó lo peor del mundo. Porque no soy sola nada más. Exacto, porque no fui la única. Porque comencé a ver en mi entorno muchas familias que no tuvieron las opciones y las posibilidades que mi hija y yo tuvimos dentro del tratamiento. Y comencé ahí como a resignificar mis emociones, mis sentimientos negativos de rabia, de coraje, de incomprensión, de dolor, de frustración, y los iba convirtiendo ya en otro tipo de emociones, ¿no? El de apoyar, el de ayudar, el de agradecer. Creo que por ahí parte todo, el de llegar a agradecer cómo mi hija y yo tuvimos que vivir el tratamiento con las mejores opciones, las buenas oportunidades que tuvimos, que no veía en el resto de familias, ¿no? Y creo que ese fue el primer paso para entrar en un proceso de duelo distinto, en un camino de resiliencia que es el que yo escogí después, de ponerme a escribir una historia que no hable del dolor desde la frustración, ¿no? Sino que pueda hablar del dolor desde una transformación emocional, desde el amor. Y ese es justamente lo que tú acabas de decir en este momento, es el significado de esa palabra resiliencia, que para muchas personas es desconocida, que todavía en nuestro medio no es algo tan fácil de entender, ¿no? ¿Cómo ser resiliente? ¿Qué es ser resiliente? ¿Qué es ser resiliente? Y es justamente la capacidad, como tú decías, de sobrevivir, de pasar de ese dolor, hablarlo de una manera positiva, de una manera que no lastime, sino que más bien busque construir de otra forma, en tu caso a través de este cuento. Con estas familias que, claro, tú atravesaste ya ese proceso, lograste dar ese salto, pero esas familias con las que tú trabajas en el día a día no están todavía en eso, están viviendo el dolor, la incertidumbre, ¿no es cierto?, de qué pasa ahora, o si el tratamiento funciona o tal vez no está funcionando, o esos días buenos que pueden tener los niños y esos días en los que están muy mal.
¿Cómo ayudarles a ellos a tener esas herramientas para que sus hijos puedan ir sobrellevando su condición de una mejor manera? Sí, no es un proceso fácil y todas las familias reaccionan distinto, es lo que tú decías al inicio. Cada persona tiene una manera diferente de afrontar una crisis, ¿no? La guía de apoyo que también le elaboramos con el cuento, que le escribí con el cuento, recoge justamente esas herramientas o esos recursos que yo quisiera entregar después del proceso que viví, no solo de mi experiencia personal, sino de la experiencia de haber acompañado a las familias con cáncer durante más de 10 años, en donde fui viendo donde fui aprendiendo muchas formas de sobrevivir. Y creo que el primer paso es el situarse en la situación que están pasando y en que lo que tú sientes lo tienes que sentir, rabia, dolor, incomprensión. Incluso hay familias que no quieren hablar, no quieren que nadie sepa, ¿no?, lo que le está pasando a su niño, y no le digas a nadie porque no quiero hablar. Y me topé con algunas familias, muy pocas, menos mal, porque creo que la mejor opción es hablarlo, ¿no? Claro. Es sacar lo que sientes, todo lo que sientas. Claro, porque son tantas los sentimientos encontrados que van llegando, ¿no es cierto? Y uno como padre obviamente dice, bueno, que me pase cualquier cosa a mí, pero no a mis hijos. Entonces, ¿cómo quisieran cambiar ese puesto y no decirlo, no decir ese me siento mal o estoy enojado o me siento tan impotente de no poder hacer algo? Va mermando también, creo, de alguna manera esa fuerza que los padres deben revestirse y tener para poder sostener a sus hijos en esas circunstancias. Bueno, empiezas derrotado cuando recibes el diagnóstico. De ahí levantarse ya es un paso, ya es un proceso, ¿no? Yo creo que el estar así está bien. Lo que no está bien es que permanezcas mucho tiempo en ese estado, en el estado de tristeza, en el estado de no reaccionar positivamente o favorablemente, en el estado de... Incluso puedes llegar a deprimirte y permanecer en ese estado mucho tiempo. Eso es lo que no está bien. Yo siempre les digo a las familias, les veo en 2 semanas, les veo en 3 semanas. Y cuando regreso en 3 semanas espero verles un poco adaptándose ya al ritmo del tratamiento. Que es cambiar también el ritmo de vida, ¿no? Sí, los horarios de trabajo, todo. ¿Qué pasa con los hermanos? Muchas familias tendrán otros hijos. ¿Cómo les afecta a ellos y cómo en tu trabajo, en tu labor? Porque tú hablas de familias oncológicas, no hablas solamente del niño o no hablas de la mamá o del papá o del tutor que le está cuidando, sino hablas de todo el núcleo familiar. ¿Cómo ayudar o cómo hacer que esos niños que no están en estas condiciones se vinculen con su familia, pero que también tengan la posibilidad de seguir con su vida relativamente igual a la que antes tenían y no sean los excluidos porque todo el mundo gira en torno al niño que está ahora con cáncer? Es así, eso sería como lo óptimo, pero en la realidad no pasa y no puede pasar. Hay muchas familias que vienen de provincia, que vienen de sitios lejanos, vienen de zonas rurales, y en las zonas rurales, por ejemplo, las familias son numerosas. Claro, son de 5, de 6 hermanos, ¿no? El niño que está con cáncer se tiene que trasladar a la ciudad con mamá, y muchas veces no hay papá, o muchas veces el papá tiene que quedarse trabajando y los niños se quedan al cuidado de vecinos, de otros familiares, de amigos incluso, y es una situación vulnerable. Es decir, el cáncer sí, es integral, abarca todo, abarca el núcleo familiar, el entorno escolar, el entorno de barrio, todo, te abarca todo, ¿no? Y todo se trastorna cuando ocurre un pronóstico, un diagnóstico de cáncer. Entonces es volverse a acomodar a una nueva realidad. Y ese acompañamiento, ustedes lo van haciendo a través de la fundación y de estos procesos de voluntariado, ¿lo van haciendo con las familias oncológicas? Sí. Ese es uno de los objetivos. La Fundación Cecilia Rivadeneira, que es donde yo colaboro, incluso tiene ahora una escuela granja, que es un sitio lúdico para los sábados. Van las familias oncológicas, obviamente que los niños estén bien en su estado de salud para que puedan participar, pero está dirigida a toda la familia oncológica. Y en Guayaquil funciona la escuela para hermanos de niños con cáncer, que es una escuela de fútbol. La tuvimos aquí unos años también en la UDLA, y es el único espacio donde a la final se pueden juntar
entre hermanos. El paciente cuando está bien y cuando no está, bueno, su hermano puede seguir yendo a la escuela de fútbol. Sus padres, sus primos. Aquí tenemos ahora el proyecto del teatro, que es una obra de teatro que lo protagonizan los niños con cáncer y sus familiares. Pueden ser sus primos, pueden ser sus hermanos. Muchas veces los primos son como hermanos también. Claro. Entonces es el núcleo familiar que puede participar. Y eso es, creo que es un gran logro dentro de la labor que tiene la Fundación. Y el tratar de integrar a la familia, aunque sea en unos espacios de tiempo cortos. Pili, tú tenías una parte en tu cuento, en un fragmento que yo pude observar en tu página justamente, que hablaba de eso, del fútbol y de cómo esta princesa caballero pedía justamente el déjame jugar, ¿no? Yo también puedo hacerlo, yo también puedo correr y demás. ¿Cómo es eso para los niños y cómo los padres pueden ir permitiendo, ¿no es cierto?, frente a todo ese temor de que les pueda pasar algo, cómo dejarles que de alguna manera sigan siendo niños, porque esa es su esencia en realidad? Creo que escuchándoles, ¿no? Mi hija me decía, yo sé que puedo, la doctora dice que no puedo, pero ella no sabe, yo sí sé, mírame que yo sé que sí puedo correr. Y en otro momento saltaba en la cama y la angustia de los papás de cuidado, te duelen las piernas, cuidado, hija, te vas a caer, que después te sale el morado, que te da fiebre y tenemos que ir por urgencias al hospital. Y ella me decía, seguía saltando porque estaba bien, se sentía bien, y ella me decía, no importa, me das ibuprofeno después. Entonces ella también era médico un poco. Sí, ella sabía la medicina que tenía que tomar. Me decía, mami, a las 7 me toca el Bactrim, que es para la infección. Entonces a las 7 me toca el Bactrim, pero antes de eso, como me sabe dar vómito, mejor dame un vasito de leche. Entonces ella mismo iba construyendo su ritmo y me iba enseñando tanto. Creo que si es que me están escuchando, las mamás que me escuchan me van a dar la razón. Ellos nos enseñan todos los días lo simple que debería ser la vida. El poder disfrutar el momento en el que estás bien. El momento en el que estás mal, no lo vas a disfrutar. Te vas a quedar acostado, te vas a quedar dormida, te vas a sentir mal y no vas a querer saber nada de nada. Pues ese será el momento. Pero cuando estoy bien, dejemos de que sientan que están bien y que hagan lo que les gusta. Y ese hacer lo que les gusta y ese dejarles que disfruten esa esencia que yo te decía del ser niños, del ser jóvenes, es justamente de alguna manera lo que recargará un poco esas pilas emocionales, digamos así, porque físicamente no siempre será así, pero emocionalmente sí, porque la actitud positiva también frente a eso es la actitud con la que van viviendo el tratamiento y la que les ayuda a sobrellevarlo mejor. Sí, definitivamente. Yo te cuento que tenía una nena lindísima en la escuela Granja, que yo llamé a la mamá en la mañana y me dijo, no va a poder ir porque amaneció con fiebre, no va a poder ir a la escuela Granja. Entonces le dije, bueno, qué pena, ¿puedo hablar con la Mari? Entonces hablé con la nena y me dijo, es que yo quiero ir, pero mi mamá dice que no puedo salir porque estoy con fiebre. ¿Quieres que te vaya a ver en tu casa? Te voy a visitar en todo caso, si no puedes ir a la fundación. Bueno, entonces fui a la casa y lloraba por ir a la escuela Granja. Entonces me la llevé, dije, vamos a estar solo un ratito porque si estás con defensas bajas no podemos. No, claro. Pero cuando ella llegó, se le fue la fiebre y se le fue el estado de ánimo. La mamá mejoró mucho también porque creo que era más, yo siempre digo que más fuertes, más valientes son ellos que nosotros. Y esa fortaleza se revierte después, ¿no? Nos la damos nosotros también después a ellos. Pero claro, la mamá cuando ya comenzó a ver que su niña reaccionaba mejor, se puso más tranquila. Y ahí es cuando yo entrego al niño para que siga jugando y a los voluntarios y yo cojo a la mamá y nos ponemos a conversar. Qué hermosas las experiencias que nos has contado, qué fuertes, qué duras, pero a la vez qué vivificantes y qué ejemplo para todas aquellas personas que muchas veces nos desanimamos por un problema que tal vez es mucho menor al que les toca atravesar. Gracias por habernos acompañado en este programa de Psicolife. Yo quiero terminar el día de hoy con una frase de tu cuento, Pili, una frase que creo que engloba todo lo que ella nos ha dicho el día de hoy. No importa lo que suceda mañana. Vive hoy con todas tus fuerzas. Salta, canta, baila y ríe con la alegría de las luchas ganadas y la certeza de haber conquistado el mundo un día más.
Les espero en otra nueva edición de Psicolife. Acompáñenos a través de Telesucesos Psicolife y también en nuestras redes sociales a través de SEADI. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife